Muy bien, ya estamos. Continuamos entonces con el tercer plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina en el marco del 10º aniversario de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco. Uno de los temas que a todos nos importa, a todos nos interesa, tiene que ver con los derechos del consumidor. El comercio, por ejemplo, a través de plataformas digitales del e-commerce, muchos conflictos han surgido en pandemia, ese estado de pandemia que tanto nos ha lastimado a nivel salud, pero que también nos generó un montón de preguntas, un montón de inconvenientes, y ver hoy cuáles son las posibles soluciones normativas, ¿no?, para que no exista un vacío legal y de control sobre todo. Hablamos de buenas prácticas en lo que tiene que ver con la aplicación y, ¿por qué no, posibles cambios o propuestas de nuevas políticas en este sentido? Para ello vamos a convocar al escribano Juan Manuel Pedrini a que por favor suba al escenario. El diputado nacional tiene algo para contarnos, que seguramente todos vamos a tener preguntas para hacerle, y tiene que ver con un proyecto de ley. Es decir, esto se está trabajando en torno a las ideas, en torno a las necesidades, en torno a las problemáticas que se han presentado y se presentan con respecto a un tema más que sensible: plan de ahorros, nada más y nada menos. Así que vamos a ver qué nos cuenta, cómo nos presenta. El que tenga duda, la que tenga duda, por favor levante la mano, aquí estamos para debatir entre todos. El escribano Juan Manuel Pedrini va a estar acompañado de Jorge Daniel Forniés, el moderador, quien es secretario legal y técnico número 1 de la Defensoría del Pueblo del Chaco. Así que comenzamos así el bloque número 2. Bienvenidos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar, por participar de este encuentro muy importante para nuestra Defensoría. Agradecer también al escribano Pedrini, a quien tengo un gran afecto. Tuve el honor de trabajar, de ser parte de su equipo en el Ministerio de Gobierno, y que ha aceptado esta invitación para, dentro de lo que es este bloque de derecho de consumo que vamos a trabajar durante este plenario, poder compartir un tema que nos ha preocupado a todos. Siempre digo, todos tuvimos algún amigo, algún familiar, si no hemos sido nosotros mismos, quienes, producto de situaciones económicas externas a cada uno de nosotros, ha tenido inconvenientes importantes a la hora de tener que afrontar el tema del pago de las cuotas de los planes de ahorro, ¿no? Muchas veces con el miedo de las ejecuciones sobre nuestras cabezas, con el miedo que implica perder el sacrificio y el trabajo de años para poder obtener algún bien. Así que, un tema más que trascendente, más que actual, y para ello, creo que el escribano Pedrini, Juan Manuel, no necesita mucha presentación, lo conocemos, pero ha tenido o tiene una larga trayectoria por diferentes cargos públicos. Ha sido concejal de nuestra ciudad, ha sido ministro de Gobierno durante la gestión del actual gobernador, ha sido diputado nacional, luego diputado provincial y actualmente nuevamente diputado nacional de la provincia del Chaco, y está justamente trabajando en un proyecto de ley para esta temática. Así que vamos a escucharlo al escribano Pedrini, y posteriormente al costado de cada lado hay dos chicas de la Defensoría con un micrófono para que quien quiera hacer alguna consulta, alguna intervención, solamente levante la mano y se les va a acercar el micrófono. Juanma. Bueno, muy buen día para todos los presentes. Para mí es un honor poder participar de este tercer plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo, coincidente con los 10 años que cumple esta institución en nuestra provincia del Chaco. Tuvimos en su momento una mora institucional en que se ponga en funcionamiento, pero
ahora ya desde hace una década la Defensoría del Pueblo funciona normalmente en nuestra provincia. Agradezco también la invitación y saludo a Bernardo Brolov y a Hugo Maldonado, que bueno, son los organizadores y no tengo ninguna duda que sabrán recibir a sus colegas de todo el país como corresponde, como muy buenos anfitriones que deben ser. Gracias, Daniel, por la presentación. Bueno, ustedes saben que tenemos un tema hoy en Argentina complejo, sumamente complejo, que comenzó en el 31 de marzo del 2016, cuando se fija un valor de referencia, el UVA, para ir actualizando los préstamos en un principio hipotecarios que se habían dado. Comenzó como un préstamo hipotecario, el UVA representa la milésima parte de lo que costaba el metro cuadrado de construcción en el 2016. Era 140 pesos con 0,05, más o menos, con 50 centavos en ese momento. Bueno, por esas casualidades de las matemáticas, hoy ya ese 14, hoy ya es 140. La cotización de hoy ya está, la cotización del UVA 142,83 pesos. Eso sería la milésima parte de un metro cuadrado de construcción, que está más o menos en 140.000, 150.000 pesos. O sea que eso realmente se mantuvo. Este sistema, la verdad que es bueno en las economías que no tienen los desequilibrios macroeconómicos que caracterizan a nuestro país. La idea es buena, es un sistema por el cual el interés es bajo, es más bajo que en los otros. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de actualización del capital. Entonces los primeros créditos salieron con un interés en los bancos oficiales de 4% y en la banca privada se extendía hasta el 8%. Nada más que, claro, el problema era la actualización del capital. El problema es nuestra inflación, que, salvo la experiencia de los 90 con la convertibilidad, nunca perdió vigencia en nuestro país. Hoy, al desatarse el proceso inflacionario, el sistema entra en crisis. O sea, hay una crisis mayor de la que ya entró a los 2 o 3 años de comenzado, ¿no es cierto? Empezó en el 16, funcionó relativamente bien durante ese año y el 2017. 2018 se produce la crisis cambiaria durante la gestión de Mauricio Macri, y ahí ya se produce también el salto inflacionario. Si vemos lo que pasó en ese lapso, vamos a ver si vemos del 16 al 19, los datos que tenemos, la UVA aumentaron 221% su valor y la inflación un 227%, o sea, estaban más o menos a la par. Ahora, el tema fueron los salarios, cayeron un 18% en ese lapso. O sea, entonces ahí quedaron un 18, un 20% más atrás. Llegó el 2020 con la pandemia, los salarios cayeron 6%, ya estamos en el 24-25%. El año pasado quedaron prácticamente a la par, un punto se recuperó nada más del salario, y este año los salarios están cayendo otra vez frente a la inflación, frente a los anuncios del presidente Fernández de tratar de emparejar, de que no pierdan al fin de año. Pero hasta ahora estamos corriendo desde atrás.
¿Qué pasó acá? Bueno, entonces esto generó que no se puedan pagar, que evidentemente no se pueden pagar las cuotas. Ahora, las asociaciones de consumidores y los tomadores de estos préstamos están desesperados, literalmente desesperados. Los vemos en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dicen del otro sector, desde el sector financiero? ¿Por qué no se avanza rápidamente en una legislación? Bueno, se intentaron distintos medios, las acciones ante la justicia no fueron las esperadas, en distintas provincias se iniciaron acciones, la más avanzada podríamos decirlo, no sé si está alguno de Entre Ríos aquí, el defensor de Entre Ríos, pero bueno, ahí llegó hasta la Corte en Paraná, se dieron todas las instancias, fueron desestimadas en síntesis las acciones en favor de los tomadores de crédito. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, como le decía yo, las UVA subieron un 221%, los salarios por bajo, pero entonces ¿esto qué pasó? El pasivo, o sea, la deuda que tiene que pagar el tomador del crédito, aumentó muchísimo. Ahora, pasó algo más, que la devaluación fue del 386%, y ese bien, el inmueble, se cotiza en dólares. Entonces, el activo del tomador del crédito aumentó por sobre su deuda. ¿Estamos entendiendo? Entonces, tiene una deuda en pesos que le aumentó un 227%. Su salario, 18% por debajo de esa deuda. Ahora, su activo se cotiza, que es el bien que él compró, se cotiza en pesos, se cotiza en dólares y aumentó 380%. Entonces, ¿qué dice el sector financiero? No, ese deudor no está tan mal. Ese deudor tiene problemas para pagar la cuota, pero su activo aumentó mucho más que su pasivo. En todo caso, que venda su activo y que pague la deuda y que pague su pasivo. Le va a sobrar plata. Esa lógica no va para los automotores. Tomo un crédito en UVA, me dan, mi pasivo aumentó en la forma que describí, pero mi activo, cuando lo saqué al auto de la concesionaria, cada año vale menos. Entonces quedo con ahí ese razonamiento no va para los tomadores de un crédito para sacar el UVA. El proyecto que presenté es trabajado conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y el gobierno de la provincia del Chaco. No es tan ambicioso de afrontar toda la problemática de las uvas, sino que está restringida a este caso, al de los automotores, donde el activo del deudor se desvalorizó lejos de haberse valorizado. ¿Cuál es la otra cuestión que impide una resolución rápida de este tema? La bajísima morosidad. Según el dato que tengo es del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, ellos dieron créditos con UVA y el índice de morosidad es del 1,3%. Según el Banco Nación, no llega al 4% en el país. La banca privada tiene algo más, un 5, un 6% de morosidad en los pagos. Acá viene otro tema. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, porque yo me reuní con deudores hipotecarios con UVA en Sáenz Peña, la segunda ciudad del Chaco. 18 personas aproximadamente. Hay uno nomás que no pagó, se da la cosa. El resto va a conseguir la plata debajo de la tierra, de donde sea. ¿Qué pasa? Tienen una deuda hoy, una persona tenía un salario de 90.000 pesos, la deuda era de 78.000. Empezó a trabajar la mujer, él empezó a vender otras cosas para poder pagar, los
padres jubilados hacen un aporte mensual para que no se atrasen, y restringieron los gastos, imagínense. Entonces, claro, como se trata de la casa, la plata la van a sacar de cualquier lado. Eso es lo que hoy se está viviendo. Pero esa falta de morosidad no significa que realmente no se esté atentando contra los derechos al consumidor de esta persona. Pero es lo que hoy está vigente. El sector financiero tiene esa posición y se basan en esas dos cuestiones para que no avance la cuestión. Y después hay un tema político. La política siempre se mete en todas estas cuestiones. Y bueno, hoy, les tengo que ser sincero, estamos en minoría en el Congreso de la Nación para tratar este tema. De mi bancada está este proyecto, nada más. La bancada del radicalismo sí tiene más proyectos presentados. El PRO, como fueron los autores del proyecto, no quieren saber nada con reformarlo. Y bueno, hoy están algunos también desde nuestra bancada, dicen, bueno, esto lo hicieron los del PRO, que se arreglen los del PRO. No, bueno, no es así, porque en realidad los problemas los sufre la ciudadanía. Hay 120.000 créditos hipotecarios dados bajo este sistema, con lo cual el Congreso tiene que tomar decididamente cartas en el asunto, no importa quién lo creó el sistema, que por otro lado es un sistema lógico, y baja las cuotas. Si uno mira hoy va y pide en cualquier banco privado, bueno, quiere un crédito personal, el crédito que se le dan a tasa fija, la tasa activa de los bancos, bueno, es mucho mayor que si uno pide una tasa de crédito UVA. ¿Por qué? Porque la tasa de UVA tiene un inicio de pago de la cuota menor, porque el interés es del 5%, un interés del 5% comparado con un interés de 90, ya está en los bancos, 70, 80 la tasa activa. Obvio, ahora después te viene la actualización y ahí te quiero ver, a los 5 meses, te quiero ver cómo estamos, pero en el inicio es la cuota mucho más baja que el sistema tradicional. Lo que pasa es que en el sistema tradicional la tasa se mantiene estable y la cuota se mantiene estable, y con el UVA no, porque hay una actualización permanente del capital. Bueno, como soy legislador nacional y ustedes me invitaron, yo les tengo que decir lo que está pasando en este momento en el Congreso, si no estaríamos hablando de esta es la situación. Todavía no está construida la mayoría para revertir esta situación. Soy optimista en que vamos a lograrlo. Lamentablemente para todos nosotros, la inflación en Argentina está aumentando, pero eso es lo que va a hacer que termine saliendo estos proyectos de UVA que estamos presentando. Bueno, el proyecto que presentamos es el 3015. Ingresó, lo que es un proyecto frente a la problemática modesto, porque está reducido a los automotores, no al tema de los inmuebles. Lo que se propone es declarar una emergencia por el término de 12 meses para los contratos con automotor indexado por UVA. Ahí se establece un tope al aumento de las cuotas. No es que no aumentarán las cuotas durante el plazo de la emergencia, sino que las cuotas tendrían variaciones mensuales, pero se tendrían en cuenta dos cuestiones. Una es los precios al consumidor, influirían en el 20%, y el 80% restante por el coeficiente de variación salarial.
Hoy el 100% de la cuota se indexa por, ¿no es cierto?, por el índice de precio al consumidor, por las uvas. Más concretamente, hace referencia al SER, al coeficiente de estabilización, pero el SER es el IPC, el impuesto, perdón, es el IPC, el aumento de los precios en Argentina. Bien, entonces tendríamos un sistema combinado para calcular las cuotas. Ese índice estaría conformado el 20% por el IPC, el aumento de los precios al consumidor, y el 80% por el aumento de los salarios. Se suspende la aplicación de las uvas durante este tiempo. ¿A quién alcanzaría esto? Bueno, a todos los ahorristas que tengan un plan de ahorro o que sean titulares de un crédito para adquisición de automotor indexado por uva. Durante este plazo también de emergencia se suspenden las ejecuciones prendarias y también los intereses punitorios que se hayan pactado. O sea, se suspenderían las ejecuciones, se suspenden los intereses punitorios, y bueno, y luego hay también un beneficio para los tomadores de los créditos, la posibilidad de ir difiriendo las cuotas hasta un 30% al finalizar el contrato. Ahora, ese diferimiento de cuotas no puede superar las 12 cuotas y esa cuota tampoco puede ser superior a la última cuota que hayan pagado en el plan original. Es decir, si hay un plan de 84 cuotas, bueno, las deudas que vayan quedando se pueden prorrogar diferir hasta en 12 cuotas. Ahora, ninguna de esas últimas 12 cuotas puede superar el monto de la última cuota que se haya pagado, ¿no? Bueno, también se deja aclarado que esta ley lo que trata se hace en aras de restaurar el equilibrio contractual y ir hacia un esfuerzo compartido entre deudor y las entidades financieras, ¿no? También hay una instrucción en el proyecto de ley, el último artículo, una instrucción a la Inspección General de Justicia de la Nación a efectos de que se intime a las terminales de que informen trimestralmente el costo real de producción de los vehículos. Eso es un gran misterio en Argentina, cómo se conforma el costo de los bienes. Tenemos que ir viendo lo que está pasando. Creo que esto de determinar el costo para fijar después el valor conjuntamente con la posibilidad de ir tomando como medida indexatoria el índice de variación de los salarios, tendrían que ser dos ejes que tengan una influencia decisiva en la economía argentina. ¿Por qué les digo esto? Hay que terminar. La única forma que tenemos de que no se disparen las cuotas en una economía inflacionaria, y bueno, que sean una parte del salario. Por eso la medida de indexación, creo humildemente, debería pasar de los precios al consumidor al índice de variación salarial. Felizmente, los últimos créditos que se están otorgando se actualiza con el sistema hogar, que se llama, que toma la tasa de interés. Y lo otro que hay que tener cuidado es con el costo de producción de los bienes. Ese informe debe estar. Vean lo que pasó hoy. Hoy salió en los medios y demás
las declaraciones del dueño de FATE. Bueno, los neumáticos que se están vendiendo a 70, 90 mil, 80 mil pesos tienen un costo de salida de la fábrica de 17 mil pesos. El resto está por el camino. Si ponemos esta cláusula acá, también va a ser muy importante de que se sepa el costo de producción de los bienes para los servicios. Y ustedes están con el tema del costo de los servicios, de la luz, del agua, de la energía. En la Argentina se viene una discusión muy fuerte, sí o sí, sobre el costo de los servicios. Y ahí vamos a tener dos opciones. Un sector que va a decir el costo debe estar determinado por el costo de producción. Y otro sector va a decir no, los bienes tienen un precio internacional. Ese precio internacional debe regir en Argentina para que se desarrolle la industria petrolera o la industria del gas. Vamos a lo que les espera a ustedes. Aproveché este tema. Costo de producción del gas, Maldonado sabe, del millón de BTU. En Argentina se está pagando 7, 8 dólares. Costo internacional, 58 dólares. Bueno, entonces, si la Argentina no se hace cargo de sus recursos naturales y insistimos en el costo de producción, bueno, si ahí vamos a tener. ¿Qué dicen desde el neoliberalismo? No. El costo del gas tiene un precio internacional y si queremos desarrollar el gas en Argentina para que vengan los capitales hay que pagarle lo que marca el mercado a nivel internacional. Imagínense las tarifas, ¿eh? Imagínense el costo final de las tarifas. Lo mismo está pasando con el petróleo. Costo del barril criollo, 50 y pico de dólares. Costo, que es lo que se está pagando en Argentina. ¿Qué costo del precio interno? Ese es el costo que tiene, con la ganancia de las empresas incluido. Costo del barril en el mercado internacional, arriba de los 100 dólares. Bueno, ¿qué dicen las petroleras? Ahora hablan del costo internacional, pero primero aceptaban los subsidios, porque hace un año, antes del conflicto con Ucrania, el costo del barril de petróleo estaba en 40, 50 dólares. Entonces, para que explote en Vaca Muerta, se le inventó el barril criollo, se le empezó a pagar 56, 57 dólares el barril de petróleo. Ahí no hablaban del precio internacional, ¿eh? Ahí no, ahí decían, no, tenemos que cobrar más si queremos desarrollar Vaca Muerta. Bueno, quedaron con los contratos de esa época, por eso la Argentina está comprando el petróleo y tenemos el precio que tenemos, ¿no es cierto?, con el del petróleo, mucho más bajo del dólar histórico que costó el litro de nafta en el mundo y en nuestro país también. Así que bueno, esta idea de que las terminales informen el costo de fabricación de los vehículos es muy importante. Es muy importante no solo por esto, ustedes que son defensores del pueblo, sino porque este principio debería aplicarse a los otros problemas que van a tener inexorablemente, que va a ser el costo de los servicios, tanto de gas como de energía eléctrica. Y bueno, la otra discusión que vamos a tener y que ustedes van a tener una influencia notable va a ser en la declaración o no de un servicio público del servicio de Internet y los costos que esos van a tener o no. Así que, bueno, creo que estos son temas importantes y más importante va a ser la labor de ustedes. La tarea de ustedes. La justicia no da respuesta en Argentina a los problemas de los consumidores, es una respuesta pacata, escueta, ustedes lo saben bien, y bueno, van a ser las defensorías del pueblo, que hoy son
el primer paragolpe, el lugar donde más se queja a la ciudadanía. Esa situación no va a cambiar para ustedes. Creo que van a tener más trabajo del que tienen actualmente y creo que la defensa de los consumidores y del interés nacional va a adquirir una preponderancia muy, pero muy importante en todas las defensorías del pueblo de la República Argentina. Bueno, eso es cuanto tenía por decirles. Gracias por esta oportunidad y les reitero, lo de ustedes es y va a ser fundamental en la defensa de los derechos de la ciudadanía argentina. Gracias. Bueno, la verdad que muy interesante el proyecto y bueno, quienes por ahí tenemos la posibilidad a través de la profesión de trabajar en este ámbito de derecho de consumo y que hemos conocido de cerca la situación por la que han atravesado los consumidores de este tipo de productos, vemos que hay dos parámetros esenciales que son los pilares fundamentales del derecho de consumo, que las administradoras de los planes de ahorro y las terminales, que no son otras que subsidiarias unas de otras, o sea, los planes de ahorro subsidiarias de las terminales automotrices, por más que quieran hacernos creer otra cosa a través de un velo societario, que es el acceso a la información y el trato digno para con el consumidor. El acceso a la información concreta a partir incluso del deber de consejo y de advertencia, ¿no? Muchas veces veíamos que a determinados consumidores con ingresos medios o bajos, con tal de vender, igual se los hacía suscribir a veces contratos de camionetas de alta gama, cuando por ahí el proveedor con la capacidad técnica y económica puede advertir de que ante algún proceso inflacionario, si su salario no crece al mismo ritmo que la inflación, puede tener problemas. Un consumidor bien informado seguramente toma otras decisiones. Y segundo, otra cuestión que hemos advertido, y también lo hemos advertido cuando concurren a la Defensoría, que es la falta de este trato digno, en el sentido de que el consumidor a veces quiere pagar, quiere solucionar su problema, y la falta de diálogo a la que quiere someterse el plan, el círculo o la terminal automotriz, tratando de buscar algún acuerdo que permita una salida que no agobie la economía del consumidor. No sé si compartís la misma idea, si más o menos. Total. A eso ellos van a tratar de vender el plan y luego se ve. Luego la ejecución. Y luego vemos. Luego el final es la ejecución, cobran las comisiones correspondientes de la venta realizada y después pasa a ser un problema del consumidor y luego de la sociedad, porque se termina convirtiendo en un problema. Un problema que se sociabiliza, obviamente. Bueno, ¿alguna consulta, alguna opinión, pregunta? Agregarle la publicidad engañosa y saber. Sí, seguro. Bueno, me presento, soy José Leonardo Yaluca, defensor del pueblo de la provincia de Formosa. Gracias por darnos esta oportunidad de escucharlo, diputado, por su proyecto. Lo que sí pregunto, porque desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, la verdad que estamos un poco cansados y un poco, digamos, con pocas esperanzas en que este tema de planes de ahorro, que se viene hablando no desde hace poco tiempo, sino de hace varios años. Digo, en su proyecto se mencionó a la Inspección General de Justicia de la Nación. Y yo recuerdo que cuando hubo voluntad política y decisión para resolver este tema, la Inspección General de Justicia de la Nación
a través de una simple disposición, pudo darle una respuesta a todos los usuarios y consumidores de planes de ahorro de la República Argentina. A pesar de habérselos pedido formalmente y nunca respondido a la Inspección General de Justicia de Nación, la pregunta concreta es, ¿por qué usted cree que no lo hace? Y si no estaría, porque ya me lleva personalmente, y me hago cargo de lo que digo, a dudar de que existe algo poco claro entre las empresas fabricantes de vehículos y la Inspección General de Justicia de Nación. Gracias. Sí, este es un partido que juegan todos y tienen sus influencias. De eso no hay duda. Está el pedido de ustedes, de los consumidores, y por otro lado están los pedidos se mete el poder financiero aquí, ¿no? Esa es la situación real. Por eso yo creo que hay que ir a un sistema parecido a... pero bueno, yo no... sin duda que hay, esta es una cuestión de poder. Está el poder financiero por un lado y están los consumidores y los defensores del pueblo que están pidiendo que esto... Bueno, no. Y un grupo de legisladores que vamos en la misma dirección. La correlación de fuerza hoy nos es adversa. Yo creo que esto rápidamente va a cambiar, por si no ni presentaba el proyecto. Pero hoy, no, por las razones que expliqué, no estamos en esta situación. Se podría resolver, como bien dijo usted, recurriendo a lo que se hizo en el 2002, ¿no es cierto? Directamente, la misma situación, se puede resolver tranquilamente. El problema es que en el 2002 pasamos una inflación del 40%, pero luego en 2003, 2004 ya la inflación estábamos menos del 10%. ¿Cierto? Después ya comenzamos otra vez a subir a partir del 2007. Pero durante esos años se pudo extender en 12 cuotas las cuotas que no se podían pagar. Y veníamos de deflación. Durante los 90, la inflación con el régimen de convertibilidad, la inflación se paró. Y en los 2 últimos años del régimen de convertibilidad tuvimos deflación directamente. Eso pasó también en la Argentina, ya no olvidamos. 2002, la salida de la convertibilidad, aumento del 40% de la inflación y luego menos de 10 hasta el 2007, que otra vez se disparan los índices. Eso también posibilitó esa salida. Creo que deberíamos ir a la creación, a que las cuotas se indexen por el índice de variación salarial. Las cuotas de todos los autoplanes ya deberían ir indexadas por esto. Para los planes que ya están en vigencia, para no tener problemas. Sí. Para los planes que hoy están con el problema, bueno, habría que poner un índice una indexación por el índice de variación salarial y el resto que no cubre el índice de variación salarial tendría que hacerse un fideicomiso por los cuales el Estado se haga cargo de la otra parte que hay que pagarle al sector financiero. Si el Estado absorbe esa parte con un fideicomiso, esa parte de la deuda,
ahí podríamos encontrar una solución. En los automotores es más fácil porque los plazos son más cortos, 84 meses, 40 meses, 30 meses. El problema son las viviendas, que tenemos créditos de hasta 30 años. Pero la verdad que no veo otra solución. No veo otra solución por ahora que bifurcar, dividir las cuotas, el pago de las cuotas. O sea, una parte indexada por el índice, por el coeficiente de variación salarial, y lo que no cubra, tiene que haber un fideicomiso estatal que se haga cargo del pago de la misma a los bancos. Y vemos cómo se paga. Ahí el Estado tiene distintas alternativas para ir negociando. Para ir negociando con los bancos. Se podría empezar con los autos, que es más fácil, son menos, y sería una salida rápida. Los inmuebles más complejos. También están los créditos personales, pero los tomadores de UVA de créditos personales no sé qué pasa, no están muy bien organizados, tienen una capacidad de lobby menor, pero sí se escucha lo de los autos y de las viviendas. Por acá alguien había levantado... Sí, mi nombre es Jorge Gen de la Defensoría de la provincia. ¿De qué provincia? De la provincia de Santa Fe, sí. En principio, bueno, coincidir con el diagnóstico, realmente es una situación muy compleja la que están viviendo hoy quienes se han adherido a algunos planes. Hoy prácticamente quienes pagaban un 10 o un 15% de su salario, hoy tienen que elegir entre o pagar el plan de autoahorro o darle de comer a los chicos, más o menos, a este nivel, porque llega al 75 o el 80% del salario, por lo que parece que cualquier tipo de acción legislativa o dentro de las mismas atribuciones que tiene la Inspección de Personas Jurídicas es saludable. En ese sentido, yo coincido con el defensor de Formosa de que en realidad hay mucho que la Inspección de Personas Jurídicas puede hacer. Elemento que usted mismo planteaba relacionado con transparentar el precio de la unidad móvil, cuestiones que están relacionadas con el diferimiento. En ese sentido, ADPRA en otras conformaciones había iniciado acciones y reclamos y gestiones ante la Inspección de Personas Jurídicas relacionadas con este tema. Me parece que quizás en este marco de dificultades, lo decía recién quien me acompaña en la tarea de gestionar la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que tiene que ver que ahora ni siquiera entregan las unidades móviles, y esto se complejiza aún más. Coincidiendo con la esencia de lo que usted plantea, quizás las dudas están más relacionadas con la naturaleza jurídica del plan de autoahorro, que no es no es comprar un auto en cuotas, tiene una cuestión de equilibrios. Y digo, más allá de lo que se puede hacer desde la inspección, porque sí se puede, por ejemplo, darle la opción al adjudicatario de elegir su propio seguro, sí, o elegir una unidad móvil más barata. Lo que quizás no termino de ver la dificultad es que en esencia un plan de autoahorro tiene que ver con dos referencias, que es comprar dos autos, digamos, uno para decirlo en criollo, por sorteo o por licitación. Entonces, y además porque a veces hay distintos intereses en el que ya es adjudicatario del otro que está cuidando quizás una renta. Me parece que las herramientas que están relacionadas fundamentalmente con el diferimiento de cuotas, la información, la suspensión de las ejecuciones, me parece fundamental, pero la pregunta concreta es cómo se mantiene el equilibrio del plan de autoahorro por su propia naturaleza jurídica
con este cambio de coeficiente de actualización. Digamos, ¿quién paga? Digamos, para decirlo concretamente, para que se puedan comprar las unidades y puedan ser adjudicadas. Es impagable. El problema es ese. No hay forma de equilibrar, porque el auto es un bien dolarizado. El auto es un bien dolarizado y los salarios, entonces lo que hablaba al principio del ejemplo de la vivienda, que el activo del deudor se valoriza más que su deuda, en el auto es exactamente al revés. En el auto no va. Entonces, por eso le decía, como para mí hoy, bueno, si no veamos la caída de los salarios, que yo hace 3, 4 años, la Argentina encabezaba los salarios en dólares en América Latina. Hoy estamos abajo de Paraguay, de Bolivia. El descenso fue brutal. Caída del poder adquisitivo del salario y aumento del dólar. El dólar que se nos va y se nos va. Y el auto es un bien con insumos dolarizados por la composición que tiene. Sabemos el componente, ustedes saben mejor que yo, 60, 70, 80% de un componente de un auto argentino es extranjero, viene de afuera, lo pagamos en dólares. Bien, ahí yo no veo cómo se restaura el equilibrio con esas dos variables. Lo que estamos viendo es un desequilibrio mayor, por eso le decía, a lo mejor una posibilidad es indexar la cuota del autoplan por el índice de variación salarial y la otra parte que no es cubierta, hacer un fideicomiso estatal donde sea el Estado el que se haga parte. No hay, a ver, acá, y luego o arregla con los deudores cómodas y olvidadísimas cuotas o arregla con las entidades financieras cómo se resuelve esto. El Chaco tuvo una experiencia, acá había, en los 90, nuestros productores se endeudaron con el Banco Nación, con hipotecas del Banco Nación, impagable. Bueno, el Estado chaqueño en un determinado momento compró esa deuda al Banco Nación y luego renegoció con los productores, ahí no pagaron, qué sé yo, pero esa fue la salida, esa fue la salida en ese momento. Creo que la situación está desequilibrada, el desequilibrio tiende a aumentar, no a resolverse. Bueno, creo que no podemos equilibrar, no hay forma de equilibrarlo. Sí, la forma de salir, que es lo que le estaba planteando, una forma de salida, no de restablecer el equilibrio. Hola. ¿Alguna otra? Buenas tardes, buenos días. Federico Núñez Burgos, yo soy defensor del pueblo de la ciudad de Salta. A ver, algunas observaciones. En primer lugar, me parece muy importante la propuesta del diputado, especialmente, digamos, como debate en el Poder Legislativo, que creo que ha ido quedando un poco ausente de este tema. Al mismo tiempo, me parece que, si bien su proyecto está orientado a los planes de autoahorro, UBA, ha tocado otros puntos que son sumamente importantes, como es la solución a los créditos hipotecarios UBA. Quisiera hacer una reflexión un poquito primero al tema de los hipotecarios UBA y después, discúlpenme la digresión, pero en términos de la observación hacia el proyecto que estaba presentando. El decreto 319 del año 2020 tenía como espíritu algo similar a lo que usted está planteando, diferir el crédito. Lo que nos ha ocurrido con los tomadores de créditos UBA es que hoy los tomadores de créditos UBA tienen, además de las 240 cuotas, 24 cuotas más asumidas al final del plan, que son
desde mi criterio como general, absolutamente ilegales, entre otras cosas porque hoy el deudor no sabe cuánto debe. Y voy simplemente al cuerpo de la Ley de Defensa del Consumidor. Y no sabe cuánto debe porque cuando le pregunta uno al banco cuánto debo, el banco dice, no sé, va a depender de cuánto cueste el UVA dentro de 15 años. Olvídate. Por lo tanto, me parece que este plan de diferimiento, en realidad, en el fondo corre el riesgo de generar que sea más gravoso para el consumidor, en vez de resolverle el problema. Quizás le saca la soga en los próximos días, pero en el largo plazo el problema es el diferimiento. Por lo tanto, si se avanza en un proyecto de este tipo, hay que tener en cuenta cómo es el diferimiento. Usted de alguna manera lo estaba planteando con ciertos topes, pero siempre y cuando sepa cuál es el capital. Si usted no sabe cuál es el capital, no sabe cuánto es el diferimiento, aun cuando le ponga tope, porque eso lo va a tener que discutir dentro de 48 meses cuando termine de pagar el plan. Me parece que es una observación a hacer. Por eso creo que la parte más sustantiva también de su discurso ha sido esta última parte, donde usted dice, bueno, en realidad la salida de la crisis o de la situación es un fideicomiso por parte del Estado a donde pongamos un criterio de actualización. Y este mismo criterio es el único criterio que yo entiendo viable para aplicar sobre todo el plan de UVAs, tanto prendarios, personales, como hipotecarios. Indudablemente va a ser un costo alto para el Estado, y sí, de todos modos la decisión también fue del Estado, independientemente si la culpa la tiene el gobierno anterior, el que pasó o el que inició la democracia. Como ciudadano, la verdad no me preocupa. Lo que me preocupa es que, a diferencia incluso de la lectura que se hace, la diferencia es que los créditos UVA han aumentado aproximadamente hipotecarios un 100% anual, lo que lleva a que una persona que tomó el crédito en 2016 hoy debe 600 veces más que el crédito que tomó. Para hacerlo en números, si tomaste 1 millón de pesos hace 6 años, hoy debes 6 millones de pesos. Y esto estaría bárbaro si fuera lineal, si no hubieras pagado nunca. El problema es que tenés 60 cuotas pagadas. O sea que no debes 6 millones de pesos. Debes 6 millones de pesos más todas las cuotas que pagaste. Por lo tanto, cuando uno hace esa suma, la relación entre el aumento del capital, sobre el cual se agarran los grupos económicos que están siendo beneficiados con esto, para usar un concepto, y el problema del usuario es mayor. Y esto, además, tiene que ser tenido en cuenta en función de las diferencias regionales que tenemos. En mi provincia, una vivienda que hace 6 años costaba 1 millón de pesos, hoy cuesta 12 millones de pesos. Y ahí uno dice, pucha, qué buen negocio que hizo. Claro, pero aquel tomador de créditos por 1 millón de pesos, hoy debe 6 millones de pesos. Por lo tanto, no es tampoco tan lineal el planteo, si además le sumo que ya pagué 5 años. Y todavía me queda un montón para adelante. Y esta situación se da en Salta, pero si nosotros viéramos la situación de Jujuy o la situación de Tucumán, que por aquí está el defensor de Tucumán, espero no meterme en jurisdicciones que no me corresponden, pero la relación del aumento de las unidades de vivienda no ha sido tan grande como en Salta. En Salta el aumento de los precios de las viviendas suele ser mayor que en general en la región. Por lo tanto, no estoy seguro si en Tucumán tenemos la misma relación y un departamento que costó 1 millón de pesos hace 6 años, hoy cuesta 12. Creo que cuesta un poco menos y de alguna manera la relación, sin embargo, la relación de lo que debe el deudor es la misma que en Salta. Quiero decir, no en todo el país se da este vínculo que establecen o que plantean los bancos. Otro elemento importante a tener en cuenta en esto es un ciudadano que tiene un crédito, que tomó un crédito por 1 millón de pesos. En la relación cuota-ingreso, hace 6 años, el banco le prestaba el dinero. Hoy tiene la deuda por 6 millones de pesos y quién sabe lo que debe para adelante. Si ese mismo ciudadano con su nivel de ingreso va a pedir un crédito al banco, el banco le dice, no te lo puedo dar porque la relación cuota-ingreso no te da. Sin embargo, a la deuda ya la tengo. Y por lo tanto me vuelvo en un moroso incobrable porque no la puedo pagar. Y esto se traduce en lo otro que usted decía con mucho acierto. Los argentinos que han tomado el crédito están haciendo lo humanamente posible para pagarlo, recortando gastos, recortando comodidades, etc. El punto es que no solamente se trata de recortar, sino que si a esto le sumamos la incidencia del costo de los servicios públicos, si a esto le sumamos la incidencia del ingreso, del precio de la canasta familiar y algunos otros gastos, vamos a encontrarnos que un argentino con crédito UVA debe estar cerca del 90% de sus niveles de ingresos ya comprometidos en servicios básicos, entre ellos pagar la vivienda. Por lo tanto,
Digo, quería distinguir un poco el planteo del UVA. Nosotros hemos hecho una recomendación, entendemos que los créditos UVA hay que congelarlos en términos del capital y es muy buena la propuesta de avanzar en algún esquema de fideicomiso. Y para ser breve simplemente, me parece que también se planteó el tema de la Inspección General de Justicia respecto al tema de automotores. No puede ser que se sigan autorizando ese modelo de suscripción. Y esto no es una decisión solamente político-legislativa, es una decisión de la Inspección General de Justicia que no puede seguir avalando que se sigan vendiendo automotores con actualizaciones desconocidas para el usuario. Yo no sé cuánto va a costar el coche que me quiero comprar el mes que viene y por lo tanto el mes que viene me entero de cuánto va a ir a mi cuota. Esto, la verdad, es que no se soporta, me parece ya. Es una decisión administrativa de la Inspección General de Justicia que debe indudablemente ser acompañada por un proceso legislativo de revisión conceptual de todos estos modelos contractuales y me parece que, bueno, hay un avance importante. Así que, bueno, agradecerle en principio la importancia y la relevancia que le da el tema. Me parece que hay que avanzar sobre decisiones que son no solamente legislativas, sino también políticas, porque el decreto 319 fue un decreto de necesidad de urgencia. Congeló el capital, congeló la cuota y generó la deuda hacia adelante. Y esa ya no es una decisión legislativa. Es decir, que claramente sí se puede avanzar sobre la vía administrativa para resolver el fondo de la cuestión. Gracias. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Mi nombre es Guido Mesa, soy defensor del pueblo de Escobar. Antes que nada, agradecerle su presencia y lo escuchaba atentamente y más que nada me interesa lo que decía porque es una problemática que, como usted bien dijo, de la Defensoría la vemos todos los días. Siempre se discute la competencia, si podemos o no podemos, ¿no? Pero el vecino se acerca y nos cuenta esto con una angustia terrible, como bien decía acá el compañero, es la decisión de pagar la cuota de la casa o el auto o subsistir. Y ahí nos pone a nosotros en un lugar de empezar a pensar qué hacer y desde ese lugar le agradezco porque que haya un legislador que esté pensando en cómo resolver esto es alentador. Por otro lado, también me pongo a pensar y digo, en Argentina ya hace muchos años que no es rentable dar créditos, es prácticamente imposible que haya otorgamiento de créditos. Y en las pruebas me remito. Vayamos cualquiera de nosotros a intentar sacar un crédito hipotecario en un banco, privado o público. Tendríamos que tener recibos de sueldo exorbitantes y así todo el crédito que te dan no te va a alcanzar para poder comprar el bien, que como usted dijo está en dólares. Entonces, la única manera de que sea rentable es con estas modalidades que en las cuentas aritméticas matemáticas, claro, a largo plazo termina siendo beneficiado toda la banca financiera y perjudicado el consumidor. Ahora, si queremos cambiar la historia y que sea beneficiado el consumidor, seguramente no haya banca financiera que quiera otorgar créditos. Estamos en una nebulosa un poco complicada, porque yo estudié mucho el mecanismo de los UVA y como usted bien dijo, no es un mal mecanismo. No se puede implementar en Argentina, producto de la inflación. Ahí tenemos el problema base que afecta a todo, al salario, al ingreso, a los consumos y a lo que vale la energía, como usted también lo dijo. Entonces tendríamos que atacar ese problema que claramente no lo vamos a resolver en este plenario ni en esta charla. Ahora, también adhiero a lo que dijo el compañero. Estos créditos no se pueden otorgar más, porque son inviables. De última instancia sí habría que hacer una ley para resolver lo ya otorgado, pero que no se sigan otorgando, porque es una problemática que no va a terminar nunca más. Hay créditos que tienen 30 años con la indexación que andás a saber cuál va a ser de acá a 30 años. Y ya perdieron salarios producto de los aumentos que tuvo de interés. Honestamente es muy preocupante el tema, es muy preocupante el tema. Y en un auto, si somos un poco banales, podremos llegar a decir, bueno, perdiste el auto, mala suerte. Pero en la vivienda, ¿cómo le explicamos a familia que por una decisión política mala o por una decisión económica mala pierden la vivienda? Que no nos olvidemos que está consagrada también en la Constitución Nacional y que es un derecho. Entonces, creo que la problemática es muy grande para que, y con mucho respeto lo digo, que una sola ley lo pueda modificar. Acá hay que tomar un montón de puntos de vistas
y tomar una decisión muy clara política. Esto está mal y está mal hecho, está mal manejado con intención maliciosa, porque sabemos que es un país que tiene inflación. Por lo cual, bueno, puedes otorgar un crédito a un consumidor que no tiene un respaldo económico suficiente y abrocharlo en 30 años. Porque sabés que eso va a terminar mal. ¿Y cómo termina? Como dijo el compañero, pagando un montón de cuotas, dejando un montón de dinero, le rematan la casa o tiene que salir a vender a un precio vil, que los poderosos que tengan el dinero para poder comprarla, la van a comprar mucho más barata. O sea, el círculo es vicioso. Y me parece que lo único que vamos a lograr es poner parches, que son necesarios, porque atendemos la problemática del vecino o la vecina a priori. Pero esto va a continuar. Entonces, desde mi humilde lugar, señor diputado, me encantaría que propongan una ley, como dijo el compañero, que se termine este crédito UVA. Lo que está dado por un tema de hechos adquiridos y un montón de legalidades, también soy abogado y de ese punto de vista entiendo a las empresas que también se van a defender. Bueno, resolvamos, como usted bien dijo, de que una parte la cubra el Estado. Con lo ya dado, y no demos más este tipo de créditos. De última es mucho más factible decir, vas a pagar el 80% de interés, y si lo podés pagar o no, va a ir sí a una decisión familiar o personal, que a poner un interés incierto. O un interés, como bien dijo el señor que lo acompaña en el estrado, son mentirosos. Porque dicen, mira, un crédito ordinario tiene 80%, este tiene el 4%, pero es mentira porque también te aumenta el capital. Entonces, desde humilde lugar de defensor municipal y sin poder tener injerencia en estas cuestiones, más que una mera recomendación o acompañar al vecino y asesorarlo desde el punto de vista legal, y teniendo la oportunidad de hablar con usted, por favor le pido que piensen alguna norma, o como bien dijo el GJ y demás, que terminen con los créditos UVA. Y ahí sí, la ley que usted está trabajando va a tomar mucha más importancia, porque se van a poder abocar a un público más acotado de gente. Y el Estado Nacional va a poder erogar dinero para eso, que a su vez también significa emitir, significa más gasto público, significa un montón de problemas que todos ya sabemos, pues se va a acotar el número de gente. Porque hoy la desesperación es tan grande por la vivienda, porque también podemos meter la ley de alquileres. ¿Cuánto vale alquilar? Entonces la persona dice, bueno, yo pongo tanta plata para alquilar y si pongo esta misma plata capaz que me compro una casa. Y ahí entra en el engaño. Entonces es todo, hay que tomarlo como un todo. Entiendo que esto es algo muy puntual y lo tenemos que analizar en lo puntual, pero abarca un montón de aristas distintas que hay que tener en cuenta, y más que nada para la Argentina que queremos, para la Argentina del futuro, que necesitamos que tenga créditos, porque el mundo vive de créditos. Yo tengo una prima mía, un caso personal, sacó un crédito en 2007, terminó de pagar hace poquito, pagó 2.000 pesos. Claro, en 2007 era un montón de plata, pero ahora se fue licuando. Tenemos que buscar ese modelo de créditos. Que el usuario tenga el compromiso, obviamente con un esfuerzo, los primeros años, y que después se vaya licuando. ¿Por qué esa es la idea? Porque no solamente es la ilusión de una familia de tener su casa, es trabajo para quien la construye, la inmobiliaria que vende el terreno, o el empresario que hace el departamento. Y esto es una rueda que gira. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buen día a todos y a todas. Mi nombre es Ludmila Bolog, soy subsecretaria de Comercio aquí de la provincia del Chaco. Me acompaña la directora de Defensa del Consumidor, la doctora Silvia Sevilla, y nuestro equipo. En primer lugar, bueno, agradezco la invitación, celebro la presencia de tantos defensores en esta temática puntual, y nada más que para hacer un aporte muy simple, porque coincido con cada una de las intervenciones. Creo que ustedes desde su rol de defensores, como nosotros como autoridad de aplicación de la Ley 24240, estamos en conocimiento y en territorio día a día de los reclamos de los consumidores damnificados, tanto por planes de ahorro como con créditos UVA. Puntualmente aquí en la provincia del Chaco nosotros tenemos un trabajo mancomunado donde destacamos la iniciativa del diputado, que realmente ha acompañado esta problemática, que nosotros la vivimos día a día con los ahorristas.
pero sabemos que esto es algo que se está dando en todas las provincias, que las soluciones son muy diferentes y que la justicia ha resuelto de manera muy diferente, no solo incluso en cada provincia, sino provincia hacia adentro. Nosotros tenemos criterios distintos dentro de la justicia, incluso en distintas localidades, con lo cual es tan diverso que tampoco nosotros como autoridades de aplicación, y creo que ustedes coinciden, podemos ni siquiera poder trazar un camino, un único camino de cómo abordar la situación de los ahorristas en la Argentina. Ahora sí, yo creo y considero que tenemos un punto en común, que todos, directo e indirectamente, estamos involucrados en la temática y que todos queremos dar una solución, ¿sí?, positiva a esta solución que están padeciendo los ahorristas. En el caso de los damnificados por planes de ahorro, sé y estoy en conocimiento porque los ahorristas están organizados en los distintos puntos de la Argentina, tienen contacto con las defensorías del pueblo, con las defensas del consumidor, son muy distintas porque no es lo mismo alguien que no tiene el bien, no tiene la posesión del bien, que alguien que corre un riesgo de que se le ejecute la prenda. Más allá de las distintas resoluciones que fue tomando la IGJ, nosotros tenemos nuestro criterio como autoridad de aplicación y me atrevo a decir que como autoridad de aplicación de defensa del consumidor de la Argentina, la mayoría estamos en línea. Nosotros como provincia presidimos además el Consejo Federal de Consumo, bregamos permanentemente, no solo con el legislativo que nos ha escuchado, hemos tenido reuniones con la Comisión de Industria en el mes de junio, planteando la urgencia también de este tema. Sabemos que hay muchos proyectos que se han presentado que han perdido estado parlamentario, pero que necesitamos también que desde el Congreso se tome una posición necesaria y discusión hacia adentro. Por otra parte, y como aporte, sí quería destacar que el gobernador de la provincia del Chaco, en oportunidad de que el ex secretario de Comercio visitó la provincia, ha entregado un documento que es simplemente otra alternativa de solución, porque entendemos que pueden ser varias, no solamente una modificación de la modalidad de adquisición de automóviles en la Argentina a través de la ley. En ese momento se presentó un proyecto de DNU trabajado con los propios ahorristas autoconvocados que tuvieron la posibilidad de ser escuchados, de dar su aporte y que fuera presentado al secretario de Comercio y posteriormente elevado a la jefatura de Gabinete de Ministros. Esto es importante para nosotros que ustedes tengan la posibilidad de tener en conocimiento también esta información para que en el caso de que cualquiera de ustedes requiera o quiera conocer el proyecto de DNU, nosotros lo ponemos a disposición. Por supuesto que es un borrador también susceptible de muchísimos cambios, con la particularidad de que esto fue también trabajado con la intervención de ahorristas, no solo aquí de la provincia, sino también sabemos y tenemos conocimiento de otros ahorristas de distintos puntos de la Argentina. A su vez, nosotros bregamos con las distintas autoridades. Hemos solicitado al exsecretario y lo vamos a volver a hacer en oportunidad de tener nuestra reunión con el nuevo secretario de Comercio, de realizar una convocatoria fuerte de todas las partes que estamos involucradas en la temática de planes de ahorro. Amplío el criterio también porque entiendo que muchos de ustedes están con la cuestión de los créditos hipotecarios, porque también nosotros entendemos que hay un punto muy importante que lo dijo el diputado y que me parece fundamental traerlo a la discusión, que es cuánto sale un auto en la Argentina, ¿sí? Que en definitiva es lo que nos lleva hacia atrás de la cadena, con lo cual nosotros, dada la experiencia que tenemos y dado el diálogo y el debate con los distintos estamentos del Estado y con los propios damnificados, es que además de trabajar sobre la modalidad en sí de la adquisición final, tenemos necesariamente que incorporar en esta discusión cómo se adquiere el vehículo en la Argentina, cuánto sale un vehículo en la Argentina, y por eso entendemos que es fundamental en esta convocatoria también trabajar con las automotrices, con las concesionarias, porque sabemos también el impacto real que tiene y genera la industria automotriz en la Argentina en relación al empleo, y es un dato que no podemos desconocer porque es parte de la cadena de producción. Con lo cual, abriendo el debate siempre de manera positiva y celebrando que todos busquemos soluciones para a esta problemática que lleva años, que entiendo que no es propia de un gobierno, pero que realmente nos está interpelando a que se trabajen distintas aristas de los damnificados. Así que simplemente estamos a disposición.
no solo aquí de la provincia del Chaco, sino como COFEDEC, que somos Consejo Federal de Consumo, para trabajar con las distintas provincias y, por supuesto, para poner a disposición el borrador de esta posible otra alternativa que es un DNU. Gracias. Bueno, para ir cerrando esta primera parte del bloque de consumo, agradecer una vez más al diputado Juan Manuel Pedrini por su tiempo, su predisposición y por aceptar la invitación y poder hoy instruirnos sobre este proyecto de ley de esta temática tan importante. Bueno, el agradecido soy yo. Ya que están los defensores acá, aprovechando más la presencia de Ludmila, que están con la defensa del consumidor. Ustedes son los que están en la línea de fuego. A ver, en la última reunión, hablando con la próxima reunión en comisión de esta temática va a ser el jueves 1 de septiembre. Ahí se vuelve a reunir la comisión y ahora vamos a escuchar al sector financiero, fundamentalmente, a los bancos, la postura de los bancos frente. En la última reunión de comisión, yo informalmente planteo, bueno, si esto está tan complicado, estaban los consumidores, siguiendo lo que decía el defensor de Córdoba, prohibamos esto, que se prohíba. Bueno, me acusaron de que era un analfabeto financiero, por no decirme otra cosa, por no decirme que era una bestia, que cómo iba a proponer eso. Por sentido común, si esto está causando tanto problema y lo seguimos haciendo, ¿cómo vamos a hacer? Ahí me enteré que lo que les dije en un momento de la locución, de que las cuotas, cuando se ingresa al sistema, las cuotas eran menores. Entonces, con una resolución de este tipo, que a mí todavía no me entra a la cabeza, ¿por qué no la prohibimos? Entonces dicen, no, que hay personas que toman créditos con UVA, pero que saben que en 3 o 4 meses cancelan el capital y entonces pagan un interés menor y que si no estarían pagando un interés mucho más alto y que yo estoy destruyendo esa posibilidad, estaríamos destruyendo. Sería bueno, no pido formalmente, pero si ustedes, a mí no me convence esa respuesta. Yo creo que hay que prohibirlo, en serio. No prohibirlo, suspenderlo. Se podríamos hablar de suspender. Bueno, suspendamos por 12 meses, por 24 meses, los créditos indexados por UVA. Suspendamos, después vemos, porque realmente es algo que esto sigue, y hay tomadores, las entidades financieras lo siguen ofreciendo y hay tomadores que lo siguen tomando. Bueno, y ya sabemos que es una. Entonces, ver si ustedes informalmente, si hay acuerdo entre ustedes, me hagan saber de la posibilidad de una, ya que no habría consenso para suspenderlo, para prohibirlo, por lo menos suspenderlo, vamos a suspender 2 meses, 24. Así que sería bueno si al final, a través de Bernardo, de Hugo, de Daniel, me hacen llegar qué opinan de una suspensión de un proyecto legislativo de suspensión de las uvas por 12 meses. Y luego vemos. Gracias. Vamos. Muy bien, muchas gracias, escribano Juan Manuel Pedrini, por sus aportes. Esto queda abierto, vemos todos y bueno, hay que seguir trabajando en la temática.